a seguir con este estudio. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Sardis. Y la verdad que me gusta muchísimo lo directo que es el Señor Jesús con este mensaje, lo directo que fue enviado este mensaje a la iglesia. Y dice en el libro de Apocalipsis 3, del 1 al 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Mire qué tajante, lo cierto que es este mensaje. Y si usted se pone a comparar, hay algo que no encontramos en este mensaje con respecto a las iglesias anteriores. Dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a orar por esta enseñanza. Cerra tus ojos un instante y dale gracias al Señor. Padre, venimos delante de ti en este tiempo de enseñanza donde vamos a recibir, Señor, de tu palabra, de tu entendimiento, de tu sabiduría. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté alineado en este momento a ti. Lo llevamos cautivo, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo para no perdernos nada. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos preparamos y nos disponemos a recibir tu palabra. Que detrás de este mensaje, detrás de lo que está escrito hacia la iglesia de Sardis, también podamos ser ministrados, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, y ser, Señor, en el nombre de Jesús, libres, sanos, alineados, ordenados conforme a tu voluntad, con el fin, Señor, de agradarte a ti y de contentar tu corazón por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece darle un aplauso al Señor por su palabra? Gloria a Dios. Bueno, como vieron, es bastante impactante el mensaje que recibió Sardis, ese email que recibió de parte del Señor. La iglesia de Sardis, cada miembro, ¿no es cierto?, recibió al mismo tiempo un WhatsApp que decía todo esto. Tremenda las palabras, muy fuerte el mensaje, muy directo del Señor, fue directamente al grano. Y es muy fuerte, ¿no es cierto?, lo que en este pasaje encontramos, porque encontramos como un contraste entre lo que la iglesia de Sardis decía de sí mismo y lo que verdaderamente el Señor Jesús decía de esta iglesia. Encontramos que la iglesia tenía nombre de que vivía. ¿Nombre de qué? De que vivía. Pero ¿cómo estaba? Estaba muerta. Entonces la iglesia de Sardis se presentaba frente a todo su entorno como una iglesia viva, como una iglesia avivada, como una iglesia con poder. Se presentaba como una iglesia grande, pero su interior, diga conmigo, su interior, su realidad estaba muerto. Es muy fuerte ver cómo estaba esta iglesia. Y el Señor, el que conoce todo, el que lo ve todo, es imposible esconderle, engañarlo. Él le dijo: yo conozco tus obras y sé cómo realmente estás. El Señor sabía la condición del corazón de la iglesia de Sardis, porque Él es el que examina el corazón. Y Él es el que notó su realidad y su condición en la que estaba. La iglesia de Sardis públicamente era famosa, pero delante de los ojos del Señor estaba muerta. La pregunta es: ¿por qué esta iglesia estaba muerta? En el versículo 2 el Señor le dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. Anteriormente, en sus comienzos, la iglesia de Sardis había tenido un inicio tremendo, era glorioso, había tenido experiencias y avivamientos transformadores. Pero para el momento en el que recibe este mensaje, la iglesia de Sardis estaba haciendo sus reuniones
servicio meramente por mantener su imagen ante la sociedad. Era simplemente una pantalla lo que la iglesia de Sardis estaba haciendo para mantener su nombre y su estatus social, como se dice, delante de todos los otros, pero puertas para adentro. En la verdadera intimidad del Señor, la iglesia de Sardis estaba mal. No solamente esta iglesia perdió el primer amor, como la iglesia de Éfeso, sino que ya había llegado la muerte espiritual a ellos. Se convirtieron en personas que tenían solamente una religión hueca. Y esta realidad de esta iglesia nos lleva a la declaración de Cristo en Mateo 23, donde dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Dios mío. Qué tremendo esta iglesia a lo que llegó. Dejó de lado su intimidad con el Señor. Dejó de lado el verdadero motivo por el cual se había levantado una iglesia, la iglesia de Sardis, que era Cristo el motivo. Se dejó de lado la verdadera enseñanza, se dejó de lado al Creador y se convirtió simplemente en mantener su nombre, en mantenerse una imagen delante de la gente, y se volvió como una religión. Ya no había una relación con Dios, sino que había una religión. Se habían vuelto religiosos, o como a veces decimos, había como un espíritu de religiosidad en cada uno de ellos. La iglesia de Sardis, los que servían a la iglesia de Sardis, eran gente religiosa que simplemente iba y hacía por costumbre lo que tenía que hacer dentro de ese lugar. Imagínese que usted por costumbre viene y coordina. Por costumbre escucha a los pastores predicar. Por costumbre escucha a los chicos cantar, adorar. Por costumbre. No, porque llegó el viernes y como es normal todos los viernes hay que ir a hacer esto y después a tal hora nos vamos y hacemos todo lo que queremos hacer. Tened cuidado porque el sábado tenés que acostarte temprano, porque el domingo a tal hora hay que estar allá, a tal hora hay que hacer esto. Por costumbre. Y se había perdido la necesidad del servicio a Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Ellos por costumbre cumplían con una tarea en la iglesia, pero no la cumplían en la iglesia por amor a aquel que los llamó. Por costumbre, ellos, entre comillas, servían, y por dentro estaban vacíos porque habían dejado su comunión y su relación con Dios. La iglesia de Sardis era popular para la gente, pero para Dios era una iglesia muerta. Ahora, venimos hablando de este estudio y diciendo que no solamente fue para este tiempo el mensaje, para esa región, para ese lugar, sino que hoy en la actualidad no solamente el Señor habla de la iglesia de Sardis de hace tiempo, de hace años, sino que puede estar hablándonos a nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Amén. Entonces, es muy fuerte esta enseñanza, porque hoy tenemos que llegar a meditar cómo estamos nosotros por dentro. Si verdaderamente estamos en una relación con Dios y servimos conectados a Dios, servimos por amor a Dios, o simplemente servimos. Y no estoy hablando de la gente del altar solamente, porque servicio no es solamente esto que usted ve. Servicio es el que limpia la iglesia, servicio es el que paga los servicios del lugar, servicio a Dios es los que están allá atrás en la escuela bíblica, servicios son aquellos que salen a evangelizar. Usted me entiende, ¿verdad? Amén. Servicio a Dios. ¿Cómo está el que sirve a Dios? ¿Cómo está su corazón? ¿Lo hace por costumbre? Servicio es la tesorería, eso nadie lo ve, pero es un servicio al Señor. Amén. Oh, bravo el servicio, me tenéis unos nervios a veces si lo abrimos con Sonia, ¿verdad? Tan delicado y nadie lo ve, pero es un servicio a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo brindamos? ¿Por costumbre? ¿O lo hacemos con amor, como dice la palabra, para el Señor? Amén. La iglesia de Sardis
el Señor pasaba lista, envió el mensaje a Éfeso, envió el mensaje a Pérgamo, llegó Sardis y dijo: esta iglesia está muerta. Mira que tenés algo y preguntarle: ¿cómo estás delante de Dios? ¿Orás por costumbre? Porque te levantaste y 5 minutos antes tenía: tengo que orar. ¿Y orás por costumbre? ¿O orás por necesidad de tener comunión con el amado? Amén, amén. La iglesia de Sardis estaba ubicada en esa ciudad. Y según la historia, la geografía y todo eso, estaba en una altura bastante, ¿viste? Estaba como en una montaña ubicada, bastante en la altura. Y dice que era la ciudad más rica e impenetrable de ese momento. La ciudad de Sardis, te estoy hablando del territorio de Sardis, no te estoy hablando de la iglesia, sino del territorio. Era el más rico, era impenetrable, era autosuficiente y era muy altivo. ¿Cómo era el territorio? ¿Cómo era el ciudadano? Altivo. ¿Sabe cómo describió Roma a la ciudad de Sardis? Roma, en un tiempo donde Sardis vivió un terremoto y hubo una gran destrucción, Roma le envió un mensaje, le dijo: lo que necesites, materiales, gente, lo que te haga falta, te lo envío. Sardis le respondió y le puso: no necesito nada de nadie. Nosotros podemos solos. Roma describe a Sardis como un lugar que no necesita de nada ni de nadie. O sea, un territorio completamente altivo, soberbio, orgulloso, autosuficiente. Esto, en otras palabras, es: yo dependo de mí mismo y nada más. Llegar a ese punto de decir: no, yo dependo de mí mismo, de mi propia fuerza, de mis propios bienes, de mis propios recursos, y olvidarte de que tus bienes, tus recursos, tu fuerza viene del Señor. Eso es haberle permitido a lo que estaba afuera meterse en tu interior. Porque así era el territorio de Sardis. Y la iglesia en Sardis había sido plantada, había sido sembrada, había sido edificada para marcar una diferencia, para transformar a la gente, para decirle: ustedes no pueden hacer todo solo, necesitan a Cristo, necesitan al Salvador, necesitan reconocer que Él dio su vida por ustedes en la cruz, y hoy ustedes gozan de libertad, de sanidad por Él. No lo han conseguido por ustedes mismos. Pero resulta que la iglesia de Sardis llegó en un momento en el que dijo: deja que nosotros somos autosuficientes. Permitió que la costumbre del pueblo, de la ciudad, se infiltrara en la iglesia. Permitió la iglesia de Sardis que lo que acostumbraban los del territorio se metiera de a poco y se camuflara en la congregación. ¿Usted me entiende? La iglesia fue plantada para transformar el territorio. Resulta que el territorio transformó la iglesia y llegó a estar delante del Señor muerta. No, vos congregas en Sardis. ¡Oh, tremendo ese lugar! Ibas a una reunión de Sardis y no pasaba nada, porque estaba muerta. ¿Cómo estaba la iglesia? Muerta. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este espíritu de autosuficiente, este espíritu de altanería se infiltró en la iglesia y se camufló dentro de la iglesia. La historia me dice que Sardis fue 2 veces derrotada. ¿Cuántas veces? La tierra de Sardis no fue derrotada de afuera hacia adentro. La tierra de Sardis fue derrotada por el enemigo de adentro hacia afuera. Porque resulta que soldados del ejército enemigo se camuflaron como ladrones. Me cuenta la historia. Se camuflaron como ladrones y se metieron a la ciudad supuestamente impenetrable en ese momento. ¿Me está escuchando? Amén. Y se infiltraron ahí por un huequito, por una grieta que vieron, y se disfrazaron de ladrones. Y desde adentro comenzaron a operar para ir derribando a los ciudadanos de Sardis y así llegar a derrotarlos 2 veces.
resulta que desde adentro, en una noche, desde adentro los soldados enemigos ya estaban metidos adentro porque se habían infiltrado y comenzaron a matarlos a todos cuando estaban durmiendo. Así como un ladrón llega en la noche, así comenzaron a hacer. Sardis fue derrotada desde adentro hacia afuera. Un cristiano es derrotado desde adentro hacia afuera, porque la degradación empieza desde adentro hacia afuera. Afuera está la mala influencia, afuera está la altanería, afuera está el yo lo puedo todo. Está afuera, sí, eso está afuera. Pero cuando se infiltra por una grieta en nosotros, ahí empieza el problema. Y un día eso no lo trato, y no lo trato una semana, no lo trato un mes. Llega un momento en donde por costumbre uno viene, se sienta en el banco y aplaude. No es quebrantado, no se le mueve un pelo, no dice amén. ¿Cómo está delante del Señor? Y mira, está que muere, y lo poco que le queda se está muriendo también. Pero ¿cómo le pasó eso? ¿Cómo llegó ese hermano, esa hermana? Si era tremendo cómo oraba, cómo servía, cómo gritaba, cómo aplaudía. Si era tremendo cuando iba y hacía una visita, cómo se sanaban los enfermos. ¿Cómo le pasó? Pasó que no se dio cuenta que un infiltrado se metió en su mente, que un infiltrado del demonio se metió en su corazón, que un infiltrado comenzó a camuflarse en él y comenzó a gobernarlo. Comenzó a ver mal, a pensar mal, a sentir mal, y eso lo llevó a dejar de orar, eso lo llevó a dejar de congregar, eso lo llevó a apartarse de una intimidad con Dios. Y lamentablemente, como antes oraba, no ora ahora, como antes hablaba, ahora no habla, porque hubo algo que se metió y no lo pudo sacar. El engaño, la mentira, la autosuficiencia, la altanería no son buenas. Se infiltran, se camuflan y te terminan matando. No permitas que la autosuficiencia se dé a luz en tu vida. Tú dependes de Dios, yo dependo de Dios. Nada puedo hacer sin Dios. Nada se puede hacer sin Dios. Y es tremendo porque cuando el Señor Jesús le dice, vendré como ladrón en la noche, no le está haciendo el mensaje a los de afuera. No le está dando el mensaje a los que no conocen a Cristo. Esa frase y ese mensaje le llegó a la iglesia de Cristo. Vendré como ladrón en la noche, de manera inesperada. ¿Qué quiero decir con esto? No, que no pase de hoy, que si no estabas orando, vuelvas a orar. Dios mío. Porque tú no sabes si esta noche llega como ladrón en la noche a tu vida y se te termina la oportunidad. Ay, yo quería el pastor que predicara. Ah, no sé, yo soy brava de cuando, ¿no? No me dan mucha rienda porque soy brava en serio, pero... No, la verdad que esto es tremendo. Que no pase de hoy. No te puedes arrodillar, pero te duele la rodilla. No te arrodilles, sentate. No puedes estar sentado, acostate, pero no te duermas. Quédate parado y decirle, Señor, dejé de orar, dejé de buscarte, dejé de leer la palabra, porque pasaron cosas en mi mente, pasaron cosas en mi corazón, mi carnalidad pudo más, pero no quiero que llegue ese día en donde como ladrón en la noche vengas y yo quede muerta y no vaya contigo. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Gracias. Quien quiere agradar a Dios tiene que cuidar su interior, su corazón, su mente y sus pensamientos. Amén. No estamos para agradar al mundo, no estamos para tolerar que el mundo se infiltre aquí dentro, no estamos para eso. Estamos para agradar a Dios, por ende, cuidar lo que se mete en tu corazón, cuidar lo que se mete en tu mente y en tus pensamientos. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. La palabra del Señor me dice en lo que acabamos de leer del mensaje a Sardis, me habla, ¿verdad?, de los espíritus del Señor, me habla
la palabra de los espíritus de Dios. Y uno dice, conozco al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros decimos, pero la palabra me habla de 7 espíritus de Dios. Hay 7 iglesias, un mensaje para cada una, fue enviado algo para cada una. Y la palabra me nombra los 7 espíritus de Dios. Entonces yo quiero saber qué son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es esto que no conozco? Si simplemente me hablaron Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En Apocalipsis 5:6, lo que acabo de leer, dice el apóstol Juan lo que vio. Y una de las cosas que vio es que lo vio a un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 ojos del cordero son los 7 espíritus de Dios que fueron enviados a toda la tierra. Por eso en Éfeso también se sabía lo que la iglesia hacía. En Tiatira se sabía lo que la iglesia hacía. En Sardis se sabe lo que la iglesia hacía. En Fuego de Dios, Dios sabe lo que la iglesia hace, porque sus ojos están sobre toda la tierra. Los ojos de Dios saben lo que estás haciendo. Sus ojos están sobre ti. Su mirada está sobre ti. Procura que te halle agradable delante de sus ojos. Pero también me habla Isaías 11:2, que esto tiene que ver los 7 espíritus, los siete ojos del Señor, los ojos del Cordero. Me habla también de las manifestaciones del Espíritu Santo, que son 7. Isaías 11:2, no sé si lo puse ahí, pero lo leo. Dice, y reposa sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7, ¿verdad? Y la matemática no me falla, acabo de nombrar 7 cosas. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los ojos de Dios recorren la tierra. Sardi, todo lo que estás haciendo, todo lo estoy viendo. Y no solamente que todo lo veo, sino que hay manifestaciones que quiero tener contigo, que lamentablemente por tu autosuficiencia, por tu altanería, la fuiste apagando, lo fuiste perdiendo. Todo esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todo esto es lo que el Espíritu Santo quiere manifestar en nuestra vida. Todo esto puede manifestarse en nosotros, pero si entramos en que yo lo sé, en que yo lo puedo, en que yo lo encontré, en que yo lo sé hacer, lo perdemos al Espíritu Santo, perdemos por ende la mirada del Señor de nosotros, porque si no estamos haciendo su voluntad, cada vez estamos más lejos de Él. Si yo me alejo de su mirada y me voy para allá, para que usted ya no me ve más. Usted quiere que Dios lo vea o que lo deje de ver. Yo quiero que mi Padre me vea. Yo quiero su mirada sobre mí. Yo quiero sus manifestaciones en mí. Yo quiero su abrazo. Por ende tengo que estar cerca. Tengo que estar cerca de Él. Para estar cerca tengo que orar. Tengo que congregar. Tengo que leer la palabra. ¿Qué me importa si no le agrado al de afuera? Con tal de que le agrade al Señor. Y no perderlo ni apagarlo en mí. ¿Sabe qué? Le dije al principio, y ya me voy adelantando un poco, le dije al principio que en este mensaje a la iglesia de Sardis, a ver si alguien me lo puede responder, falta algo que a los mensajes anteriores había. En los mensajes anteriores había una tirada de oreja, ¿verdad? ¿Y qué más había? Un reconocimiento. En la iglesia de Sardis hay tirada de oreja, pero no hay ningún reconocimiento. ¿Sabes por qué Dios no le reconoce nada a la iglesia de Sardis? Porque como era tan famosa para el público de afuera, para el mundo, y tanta fama le gustaba para el mundo, eso fue apagando los elogios de Dios delante de Él. Sardis, elegís ser famoso para afuera, elegís agradar a los de afuera, elegís mantenerte tu pantalla, tu imagen para los de afuera. Bueno, delante de mí no tienes nada bueno. Qué tremendo que es el Señor. Quien busca mucho reconocimiento en el mundo se pierde los elogios del Señor. Yo
prefiero que Dios hable bonito de mí. Y que el mundo me diga, ay, tenés los dientes chuecos, tenés una cana, gritas un montón. No importa, si Dios me dice que me ama y soy linda para Él. Amén. ¿Vos qué preferís? Buscá los elogios del Señor. Amén. Buscá su presencia. Buscá agradarle a Él. O sea, no pierdas tu necesidad ni tu dependencia de Él. Esto es lo que la iglesia perdió. Dejó de lado el necesitar al Señor y dejó de lado la dependencia de Dios y prefirió a los de afuera. Apocalipsis 2:3 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, algo le quedaba todavía, pero se estaba muriendo lo que le quedaba, ¿verdad? Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Estas cosas, estas palabras, son los consejos o las llamadas de atención del Señor para que Sardis saliera y se volviera a levantar de la crisis espiritual en la que había caído. Entonces, si hasta este momento tú dijiste: estoy en la lona, estoy en una crisis espiritual, me identifico con Sardis, acá tenés esperanza. Amén. Acá tenés la salida. La salida, ¿sabes cuál es? Es lo que el Señor dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Sardis, ¿qué tienes que hacer para alinearte nuevamente? Y aún para hacer mayores cosas de las anteriores que estabas haciendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para salir de la crisis espiritual? Primero tienes que ser vigilante, y esto me habla de una persona despierta. Ser una persona vigilante. La vigilancia tiene que ver con la oración. Sardis, sé vigilante. Punto número 1, vuelve a orar. Amén. No lo estaba haciendo. Primer error, lo que trae un descuido enorme y lo que trae pérdidas mayores. Entonces, lo que ya no hacías, vuélvelo a hacer. Sé vigilante y despierta. Segundo, afirma aquello que está agonizando. Lo poco que te queda de Dios, afírmalo. Amén, Señor. Lo poco que todavía queda ahí como una llamita que todavía enciende, que todavía aviva algo en ti, afírmalo. Y a mí todavía me dan ganas de adorar. Adora. Y yo todavía pongo música, alabanza, poné todo el día y empecé a cantar y empecé a danzar, empecé a afirmarlo a eso. Amén. Porque así vas a salir de esa crisis espiritual. Tercero, dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Cuántos recibieron palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos oyeron palabra de Dios? Amén. Todos, ¿verdad? Amén. Bueno, si estás en una crisis espiritual parecida, comparada, igual a la de Sardis, tienes que acordarte de lo que habías recibido y oído de parte del Señor. Al acordarte, tú lo traes, ¿no es cierto?, a tu presente. Y comienzas a entrar en un tiempo de meditación en donde tú dices: ¿cómo me pude olvidar del Señor? Me olvidé que dependía de Él y lo seguí haciendo con mis fuerzas. Me olvidé que Él es el que abrió caminos donde no los había, y ahora yo me hago el que abro caminos por cualquier lado. Me olvidé que por Él, para Él estoy en este lugar. Y ahora creo que los aplausos son para mí, que las sonrisas, las felicitaciones son para mí. No llegaste hasta donde llegaste porque vos podías llegar, Sardis. Llegaste hasta ese lugar porque Cristo te llevó hasta ahí. Amén. Entonces, acuérdate de lo que recibiste y arrepiéntete. Y acá le abro un paréntesis. Si va a haber arrepentimiento, antes del arrepentimiento tienes que acordarte de algo. Si tú no te acuerdas de algo, no puede haber arrepentimiento. El Señor le dice: sé vigilante, aviva lo que se está muriendo, acuérdate lo que recibiste y oíste, y arrepiéntete. Después de acordarte, arrepiéntete. ¡Qué tremendo! Nunca va a haber un genuino arrepentimiento si no te acuerdas de un inicio. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué llegaste hasta ese lugar? ¿Qué es lo contrario a acordarse? Olvidarse.
¿De qué te tienes que arrepentir? ¿De que pequé, de que me olvidé? ¿Y por qué te olvidaste? ¿Qué se apagó en tu vida que te llevó a estar en esa condición de muerto o casi muerto espiritualmente hablando? Esto. ¿Por qué le digo esto? Porque es importante acordarse de lo que uno hace. Le habla a la que se olvida de todo, ¿verdad? Es importante, ¿sabe por qué? Porque si no, no va a haber un arrepentimiento. Yo te puedo decir, pero tú dejaste de orar y usted no sabe, pero tú prometiste esto al Señor, usted no se acuerda y usted sabe, sí, perdón, y por dentro no sabes, te olvidaste, algo se bloqueó en tu vida y te estás arrepintiendo de algo que no sabes qué. Entonces no va a ser un arrepentimiento genuino si no hay una confirmación genuina, si no hay un reconocimiento genuino. ¿Usted me está entendiendo? Le estoy haciendo un lío. Gloria a Dios. Menos mal que hay gente inteligente acá. Ahora cuando el Señor me habla de arrepentimiento, no solamente está hablando de un arrepentimiento personal, sino que también detrás de cada persona hay una familia, tiene que haber un arrepentimiento familiar. Y también como la congregación, la iglesia de Sardis estaba mal, congregacionalmente el mensaje también es arrepiéntanse en todos. No solamente uno como individuo tiene que arrepentirse por sus errores, sino que tiene que haber un momento en donde la familia le pida perdón al Señor, se arrepienta, reconozca los errores, lo reconozca a Él, vuelva a necesitarlo a Él, sino que también como congregación en algún momento tiene uno que arrodillarse y decirle perdón, Padre, porque como congregación te fallamos. Ahora pensamos que llegamos hasta aquí porque nosotros pudimos, pero no es así. Sardis tenía que arrepentirse totalmente, cada uno y toda la congregación, y así el Señor los volvería a levantar. No era que ya estaban marcados a morir, destinados a eso, no. El mensaje le llegó para decir todavía tienes una oportunidad, todavía hay una esperanza, y esa esperanza es esta y esta. Sé vigilante, acuérdate, arrepiéntete y vuelve a velar por las noches para que no te caiga como un ladrón. Y esto, que no se te olvide, ese mensaje y esa frase, te voy a sorprender como un ladrón en la noche, era para la iglesia. Entonces, si se dejó de estar atento, hay que volver a estar atento. Pero sí hay algo que resalta en todo esto, y es que la palabra me habla de un remanente. ¿De qué me habla? En el verso 4 del capítulo 3 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sardis, ponele que habrá sido una congregación, no sé, la verdad que no sé, de 100 personas. El Señor le dice: tienes unas pocas personas, Sardis, que no mancharon sus vestiduras, que no me olvidaron, que andan conmigo, y esas personas tendrán vestiduras y andarán en vestiduras blancas porque son dignas de eso. Esto me habla de un remanente. Así como en el mensaje de las iglesias anteriores había un remanente que se consagraba, que se mantenía firme, en Sardis había unas pocas personas que seguían orando, había unas pocas personas que seguían congregando con un corazón servicial, con un corazón genuino, con un corazón que iban y buscaban a Dios y se olvidaban de Pepito y se olvidaban de Manchita. Ellos iban y adoraban, ellos iban y daban al Señor de corazón. Ese remanente es el que Dios dice: yo los estoy mirando, ellos andarán conmigo, son dignos de portar mi presencia. En esta noche oro para que dentro de ese remanente Dios te encuentre a ti, iglesia, y Dios te encuentre dentro de aquellos que siguen orando, que lo aman con un corazón genuino y que no dejan que el mundo se infiltre en sus corazones, porque serás digno de las vestiduras blancas. Que en ese remanente, cuando el Señor pase lista, te encuentre a ti. Amén. Y me encuentre a mí. Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponete de pie. Gloria a Dios.